Conectar un diodo LED a red de 230 no es tan difícil. Poniendo una resistencia de 100K en serie, podemos hacerlo funcionar. Con muy poca intensidad, pero funcionaría. Lo que no nos dicen es que esa resistencia debe de ser de más de medio vatio, porque si no, con el tiempo se quemará. Aparte, el diodo LED tiene que soportar tensiones inversas de 230 voltios, lo cual sería interesante ponerle un diodo de protección que soporten esas tensiones inversas, para que no lo tenga que soportar el diodo LED. Y si queremos que el LED luzca más, pondremos una resistencia más pequeña, una de 47K. Pero lo que pasa que la resistencia disiparía cerca de 1 vatio. Así que la resistencia que tenemos que poner tiene que ser como mínimo de 1 vatio. Todo esto lo digo porque los circuitos que se ven por ahí sí que funcionan, pero con el tiempo van a estropearse. Pero yo voy más allá, voy a por la eficiencia del LED, y eso se soluciona poniendo un puente rectificador, que son 4 diodos que hacen de filtro. Y para limitar la corriente ponemos un condensador de 2,25 microfaradios y que soporte la tensión de red, y una resistencia en paralelo de 1 mega. Esto limitará la intensidad de forma bastante eficiente. Y para conseguir que el LED no parpadee, se le pone un pequeño condensador en paralelo. Las lámparas de iluminación LED contienen una electrónica que está adaptada a los diodos LED de esta lámpara. Entonces, la energía sobrante la disipan en calor. Yo lo que quiero es hacer lo contrario, poner los diodos LED adaptados a la tensión que nos proporciona la red, para que toda la potencia sea disipada únicamente en luz, no en calor. En resumen, para saber la cantidad de diodos LED, la tensión total se debe de dividir por la tensión de cada LED. Como capricho, yo le he puesto una bobina de 2,2 milihenrios y que soporta 400 miliamperios para que vaya mejor el circuito. No os preocupéis porque la potencia disipada por esa bobina es ridícula y va a hacer que el circuito vaya mejor, igual que con un condensador de 6,8 microfaradios. Y ahora nos preguntaremos qué tensión tiene de salida. No son 230. Los 230 es de alterna y es valor eficaz. Para calcular la tensión de salida debemos multiplicarlo por raíz cuadrada de 2. Calculamos raíz cuadrada de 2 y es 1,4142. Esto lo multiplicamos por los 230 voltios de la entrada y nos da una salida de continua de aproximadamente 325 voltios. Estos 325 voltios se dividirán por los 3 voltios que caen en cada diodo LED. Por lo tanto, nos da un resultado de que tenemos que poner en serie 108 diodos LED. Bueno. Yo ya no os digo si podéis o no podéis hacerlo, cada uno con su responsabilidad. Yo lo único que os pido que tengáis muchísimo cuidado porque son tensiones muy altas y existe peligro de electrocución. Vemos que los datos teóricos se aproximan mucho a la práctica, 230 y pico de tensión alterna y 320 y pico de salida de corriente continua. Vemos que la caída de tensión del diodo es correcta, 3 voltios, y la tensión de alimentación de 320 y pico voltios se mantiene. Por lo tanto, la intensidad de corriente está por debajo de los 20 miliamperios. Así que en caso de una subida de tensión tenemos un margen de protección. Vemos que la tensión de salida es muy estable gracias al condensador y en la pequeña bobina solo caen 0,1 voltios.
Primera serie de 108 LEDs completada. Ahora en paralelo 2 más de 108, un total de 3 series de 108 LEDs. En el último momento he pensado de ponerle un fusible de 100 miliamperios. Este circuito no genera nada de calor, absolutamente nada de calor. Toda la potencia consumida es generada en luz, no en calor. Este es el sistema que tenía antes, tiras de diodo LED a 12 voltios, pero tienen una resistencia por cada 3 LEDs y aparte un transformador de 220 a 12 voltios. Ya consumía muy poca electricidad, ahora sin transformador ni resistencias he reducido el consumo casi a la mitad. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.